Vamos a compartir el documento que vamos a ver ahorita. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Ay, sí, ya. Ya. Ahorita somos 14. Vamos a empezar. No me apura el día de hoy ni el de mañana. Me va a apurar el jueves y viernes. Ahí sí. Y de ser necesario, el mismo jueves o viernes vamos a tener sesión nocturna. Depende cuánto avancemos. Va a estar muy cargado jueves y viernes, ¿eh? Si es posible, yo voy a tratar de que el jueves y viernes tener hasta 3 sesiones. Pero vamos a ver cómo nos funciona, porque en el caso del razonamiento verbal hay que analizar punto por punto. Ese es el detalle. Reino plantas. El reino plantas, fíjense bien, no se trata de leer todo, se trata de que ustedes sepan leer lo que viene en el texto. Si se fijan este texto que está aquí, el primero, voy a leer todo de aquí. Se diferencian de las algas por desarrollo de tejidos especializados. Esto significa que sus células están cementadas entre sí y se especializa en funciones concretas como absorber nutrientes, fijar carbono, sostener la planta, tanto así que las células no fotosintéticas no pueden conseguir alimento y una sola célula que absorbe algún agua tienen acceso a ella. Para solventar este problema aparecen los vasos conductores. Esto a mí no me interesa mucho, simplemente yo digo que el reino plantas tiene tejidos especializados, y su función es concreta, es absorber nutrientes, fijar el carbono y sostener la planta. ¿Sí? Entonces, como son pluricelulares y autótrofos, esto de vasos conductores no todas las plantas los tienen. ¿Sí? No todas las plantas lo tienen y lo voy a quitar tantito ahorita, pero si ustedes observan, las plantas tienen tejidos especializados. Hablo de los tallos, de la raíz, las hojas, tienen funciones especiales que son básicamente en 3 o en 2 los nutrientes y sostener la planta. Cuando habla de fijar carbono, se refiere a lo de la fotosíntesis del dióxido de carbono y el oxígeno. Así lo vamos a dejar de este nivel. De vasos conductores se refiere al xilema y floema, pero ahorita, que es su especialidad es conducir nutrientes. Pero vamos a ver. Las plantas son autótrofas y los animales somos heterótrofos. Si se fijan aquí, es una referencia a los animales, que son los animales, somos heterótrofos, pero las plantas constituyen su cuerpo y lo hacen funcionar a partir de la materia inorgánica, inerte y mineral. Son autótrofos. Extraen las moléculas necesarias del aire y del sustrato y los transforman en materia viva mediante un proceso llamado fotosíntesis. Quiere decir que las plantas son autótrofas y lo que hacen es tomar los nutrientes de materia inorgánica o minerales cuando las regamos, por ejemplo. Ahí toman todos sus nutrientes las plantas y entra el proceso de la fotosíntesis, ¿no? La planta, aquí viene, tienen tejidos especializados en extraer el agua y sale disuelta en el suelo. Es casi lo mismo del anterior, ¿no? Lo que les obliga a permanecer fijos al sustrato. ¿Cuál es el sustrato? De donde adquieren su alimento, de la tierra, de la raíz, de las minerales que nosotros le regamos. Ellas procesan todo y después captan el dióxido de carbono y lo expulsan como oxígeno. Aquí es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, para este proceso utilizan como energía solar captada por pigmentos de llamado clorofila. Y esta es la fórmula principal de lo que sucede en la fotosíntesis: luz, dióxido de carbono y agua.
igual a materia orgánica más oxígeno. Este es el oxígeno que se libera. El oxígeno se libera y es lo que nos ayuda a nosotros a respirar. Esto es muy general de las plantas. Por ejemplo, en el dibujo dice luz solar, oxígeno, entra el dióxido de carbono y elimina el oxígeno, o sea, el oxígeno que nosotros tomamos. Y en la raíz está el agua y las sales que toma, ¿no? Esta es la nutrición de las plantas y este es el fenómeno llamado fotosíntesis. Entre más destruyamos árboles, la temperatura aumenta. Hay un problemón tremendo con la deforestación, ¿no? Muchísimo, enorme. Eso es lo que está. Y aparte agréguenle el efecto invernadero, agréguenle la inversión, el efecto invernadero más que nada, ¿no? Y si se afecta el efecto invernadero, se va a afectar la cuestión climática a nivel mundial, porque los árboles son como un termostato que nos controla en toda la temperatura a nivel tierra. Luego, clasificación. Ojo con la clasificación. En la clasificación, si yo le pongo así, hay dos grandes grupos vegetales. Sin flores, con flores. Punto. Flores, sin flores, se reproducen por esporas. Con flores se reproducen por semillas. ¿Sí? Estamos hablando del guayabo, el maíz y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en las briófitas son musgos y son los helechos. Nosotros aquí en el diagrama, en las figuras, estamos viendo un tipo de plantas sin flores que se llaman briófitas, pteridofitas, que estas dos principalmente. Nosotros vemos los musgos y los helechos como ejemplo. Es difícil que ustedes se aprendan los nombres, estos nombres, por ejemplo, pteridofita, es muy difícil que se lo aprendan porque son infinidad de nombres muy raros, ¿no? Que en la clasificación, pero todos hemos visto el helecho, el musgo, la lama, todas esas cosas, y no son más que plantas que son sin flores, plantas no leñosas, plantas que se le llaman herbáceas porque no tienen un tallo específico, ¿no? Como es decir, el mango, la pingüica, etcétera, ¿no? En el cambio, ahora si vemos las plantas con flores, pueden ser gimnospermas y angiospermas. Cuando yo digo gimnospermas sin fruto, vamos a hablar, les pongo el ejemplo así, el pino. El pino, hay diferentes clases de pino. El que da esa piñón, que a veces lo ponemos de adorno en los nacimientos navideños. Y las que tienen con fruto. ¿Cuáles son las que tienen fruto? Las que son con flores. El guayabo, la manzana, el mango, el limón. Todo lo que da flor y da un fruto son las angiospermas, ¿sí? Por ejemplo, gimnospermas, las piñas son las flores típicas, o sea, los piñones. Aquí está el dibujo, miren, ven el piñón, ¿sí? Estas son las que se reproducen por esporas. Les favorece el aire porque las esporas se van circulando por todo el espacio y empiezan a reproducirse. Y la angiosperma, vean la flor que está aquí, son las angiospermas, las flores de las angiospermas son las más vistosas. Sus semillas están rodeadas de un fruto, como ocurre en los melocotones. Estos melocotones se refiere a que la semilla está rodeada de un fruto. Por ejemplo, una ciruela, un mango, una guayaba, una manzana. Cuando nosotros la comemos, adentro está la semilla. Una papaya, una sandía, etcétera, etcétera, ¿no? La parte de una flor, de una planta, aquí está la flor, la hoja, el tallo o rama, el tallo, el tronco, la raíz y el fruto. Esta es una planta angiosperma porque tiene flor y tiene fruto. Entonces, la raíz, parte subterránea que absorbe agua y sales minerales del suelo. O sea, si ustedes si nosotros no regamos una planta, la planta no se va a alimentar y se va a tender a secar. Entonces, si se seca,
Si se seca la planta, está perdiendo agua y en la biología, en la botánica se le llama plasmólisis. Se va, como decir, se secó la planta. Entonces, y hay plantas que son de poca agua, como el nopal. En la planta el nopal, por ejemplo, si le ponemos mucha agua, esta se va a llenar de bastante agua y va a tener un proceso llamado en la botánica, llamado turgencia. Entonces, la planta, decimos, las abuelas nos decían, se pudre la planta de tanta agua, ¿no? Por eso las abuelas saben o las mamás saben qué planta se debe regar cierto tiempo, qué planta se debe regar diario, qué planta debe estar bajo sombra, bajo sol o que le dé un poco de sol. Esto es muy importante en el caso de las plantas. El tallo, parte aérea de la planta, sirve de sostén. El tronco es el que sostiene. Puede ser herbáceo y realizar fotosíntesis o leñoso. Leñoso es que tiene tronco y que no realiza fotosíntesis, pero soporta más peso. Las hojas, parte aérea donde se capta la luz solar. En las hojas sucede la luz solar y realiza el intercambio de gases, dióxido de carbono, oxígeno, que viene siendo la fotosíntesis. Acuérdense que la luz solar y la fotosíntesis se hace por las estomas dentro de la hoja que llega a los cloroplastos y los cloroplastos contienen la clorofila, ¿no? Entonces, las únicas que tienen flores, regreso a donde estaba antes, son las angiospermas, ¿no? Que tienen flores. Estas son especializadas en la reproducción. Incluye estructuras para atraer insectos. Las flores del tabachín, las flores del guayabo, las flores de todos los árboles que son vistosas y tienen olores, atraen muy fácilmente a los insectos. Esto le ayuda para poder diseminar el polen por el aire de parte de las flores. Ya ven cómo hacen los colibrí y muchos mariposas que extraen la cuestión del polen de las flores. ¿Sí? Las plantas pueden acumular sustancia de reserva. Si se fijan, este rollo que está aquí a veces no me interesa porque no me lo van a preguntar. No me preguntan cosas como la zanahoria o los rábanos, las papas, el cactus. Nosotros ya sabemos que la zanahoria y los rábanos y las papas son tubérculos que van abajo de la tierra y es un alimento. El cactus tiene una grande cantidad de reserva de agua porque el cactus incluso en los cerros, en el monte, en el desierto, ni llueve. Pero la poca agua que pueden adquirir los cactus o los nopal es suficiente para poder vivir. Y en el caso de las angiospermas, también acompaña una semilla reserva del fruto como las manzanas o melocotones. Briófitas, sin flores ni semillas. ¿Sí? Las briófitas o pteridofitas, aquí están el musgo y los helechos. No son los únicos, son muchas, ¿no? Son muchas, pero estas son las principales. Dice, no han desarrollado flores, frutos ni semillas. Quiere decir que no desarrollan flores, frutos ni semillas. No vayan a confundir eso. Diseminan esporas que son óvulos fecundados con cubiertas de protección, pero sin ningún tipo de reserva. El gran número de esporas asegura la supervivencia de la siguiente generación. Se diseminan, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El zacate o la hierba de monte se diseminan por esporas, por eso hay mucho monte y donde hay mucha humedad, ahí empiezan a reproducirse. Los musgos no tienen raíz, tallos y las hojas tienen hojas bien diferenciadas. Entonces, es frecuentemente encontrarlos en zonas umbrías, o sea, de mucha sombra y en lugares muy húmedos. Por ejemplo, la lama, que a veces se pega en las pilas de las casas, de los lavaderos o en charcos y todas esas cosas. Vemos mucha lama o bien el musgo, que es en una zona muy,
desértica, pero helada, como le llaman, la taiga o la tundra, ¿sí? Y donde hay mucha sombra, mucha humedad. Sus hojas se unen en forma de túbulos que actúan como conductores y escaso soporte, o sea, son muy débiles, no se soportan, no se pueden soportar bien. Entonces, aquí vienen unos ejemplos de briofitas, 2 ejemplos. Quizá no las conozcamos, ¿no? O no la hayan visto, pero son como pequeñas hierbas, son muy pequeñas, pero una de las más conocidas de las briofitas, me voy a la primera dibujo, una de las más conocidas es el musgo, o parte de lo que es la lama aquí. La lama es otro tipo de clasificación, pero es parecido a la briofita, ¿no? Entonces, seguimos. Aquí vienen otro tipo de briofitas. A lo mejor alguna de ustedes ha conocido o ha visto una de estas. Generalmente, no sé, yo no sé cómo se llama, ¿no? Pero generalmente esta sí la hemos visto, yo sí la he visto. Esta que está aquí abajo, esta que está marcando yo con color, también la he visto. Esta también la he visto, la que estoy marcando con color. Lo elimino para que no sé. Estas de acá no las he visto, no sé ni de qué, cómo, a lo mejor sí, pero no recuerdo. ¿Sí? Y son ejemplos. Los helechos, todos hemos visto helechos. Esto es lo que no vemos en los helechos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros básicamente, déjenme eliminarlo, básicamente en los helechos vemos esto, ¿sí? Y generalmente si ustedes tienen helecho en sus casas y se han fijado, sus mamás frecuentemente los está regando porque son de mucha agua, ¿no? Y aquí viene otro tipo de helechos. Estos que están aquí, esto pequeñito que se ve aquí en las hojas, es donde el helecho se reproduce. Aquí donde salen las esporas para poderse multiplicar. Y le puse muchos. Ahí está. Entonces, esos puntitos que vemos negritos o cafecitos en los helechos se le llaman soros. Soros se le llaman. Podría ser que la parte donde te dice qué es, cómo se llaman las partes, los puntos que ayudan a la reproducción de los helechos, se le llama soros. Acuérdense los puntitos cafecitos. Hasta ahí. Luego viene plantas con flores y semillas. Si se fijan, plantas con flores y semillas. Son las plantas que han desarrollado flores y semillas. La flor no solo se reproduce por fecundación, sino que el embrión se mantiene durante algún tiempo desarrollándose a expensas de la planta madre. Lo que diseminan, por tanto, pues no son óvulos fecundados, sino embriones desarrollados. No son óvulos fecundados como las esporas en los helechos o en los musgos, ¿sí? Entonces, se adaptan tienen una completa adaptación al medio terrestre, y luego, en el caso de las plantas hay 2 tipos, gimnosperma. Las semillas no están recubiertas por el fruto. Pónganse a pensar ustedes en la semilla, el piñón que nosotros vemos para los árboles de Navidad, esa es la parte de la semilla. Y si nosotros lo comparamos con un mango, la semilla está recubierta de un tejido carnoso, que es lo que nos comemos, ¿no? Entonces, por eso dice gimnosperma desnudo y esperma semilla. Entonces, las semillas están descubiertas. Por ejemplo, no se me ocurre otro ejemplo ahorita. Ahorita vamos a ver si aparece uno. Tienen flores incompletas, no tienen cáliz ni corola. Ojo con esto. No tienen cáliz ni corola. ¿Cuál es la corola de la flor? El pétalo que le quitas tú, me quiere mucho, no me quiere mucho, etcétera, etcétera.
todos los árboles que nosotros de las frutas que comemos tienen corola y tienen cáliz, porque el polen se dispersa por el viento, forman inflorescencias leñosas en forma de esfera. Estos son los piñones. Y frecuentemente cono. Bueno, se conoce como cono, ¿no? En algunas partes le llaman de otra forma, ¿no? No crean que, porque es una cuestión de regionalismo. Ahora, generalmente a las gimnospermas que no tienen fruto, ni cáliz, ni corola, están desnudas sus semillas, no tienen el cuerpo carnoso, y pueden ser leñosas, se les conoce como coníferas. Esto, grábense, las coníferas son plantas gimnospermas. Otra gimnosperma no conífera es un fósil viviente que no ha evolucionado en más de 200 años, es el ginkgo biloba. Este ginkgo biloba es parecido, mire, no recuerdo exactamente, pero es parecido a la palmera, ¿sí? Hay un tipo de palmas que se llaman ginkgo, vamos a ver si está aquí en la figura, no, pero bueno. Tiene conos femeninos, piñas o gálbulos, conos masculinos, tiene conos masculinos, son anuales, pequeños colgantes y forman el polen granos microscópicos diseminados en el viento. Las gimnospermas tienen tallos leñosos. Ojo, todo pino, abeto, ciprés, nogal, donde se trae el cedro, todo el cedro, lo que son de bosques, de que son de altas, de buenas altitudes, tienen tallos leñosos, son gimnospermas, tienen su semilla, no tienen frutos, su semilla es abierta, no está recubierta pensando en el mango. Y generalmente todas las hojas son como puntiagudas, como filadas, pero se logran diferenciar, ¿no? Los pinos, por ejemplo, aquí están tres tipos de pinos. Para nosotros el más conocido es ¿eh? Para mí es el más conocido, ¿no? Pero hay de pinos a pino, ¿no? Dice, las hojas de todos los pinos son acículas, que son las acículas en forma de agujas, ¿sí? Seguro que las plantas pequeñas son las femeninas y seguro las has visto. Bueno, esto ya es otro. Ciprés, las hojas de los ciprés son escamosas. No sé si aquí en Sinaloa, en alguna parte de Rumbabadiraguato, donde yo he visto por allá, por Surutato, por otra parte, los pinos, pero no sé diferenciar del uno y el otro, cuál es el cipre, cuál es encino, cuál es abeto, no. Ahí sí yo me declaro incompetente, ¿no? Y luego vienen las angiospermas. La primera era gimnospermas, ahora son las angiospermas. Las semillas están rodeadas de tejidos denominados fruto, punto. Piensa en el mango, en la papaya, en la guayaba, nomás. Su nombre procede del griego angio, ánfora, y esperma, semilla. O sea, la semilla está en un ánfora, en una recubierta. Estos frutos pueden acompañarse a la semilla en su dispersión para aportar reservas que abonarán a la zona, a atraer animales y que diseminarán las semillas más lejos, como en el caso de las manzanas, cerezas, sandías y en lo general. Los frutos que nos comemos también pueden, llegando el momento a secarse, abrirse y dejar escapar las semillas, como ocurre con las nueces, las almendras, las judías y en general la mayoría de las semillas que comemos. O sea, hay semillas que nos comemos, como la almendra y las nueces. Realmente lo que nos comemos de las nueces y la almendra es la semilla, ¿eh? No crean que es el fruto. Están recubiertas de un caparazón sólido. Entonces, eso es lo que nosotros nos comemos. Y en cambio de los otros frutos nos comemos lo carnoso, como el mango, ¿sí? Según el porte, pueden ser árboles, arbustos y plantas herbáceas.
Nos quedan 10 minutos. Los árboles son tallos leñosos, tronco y ramas agrupadas en copa. Arbustos, tallos leñosos numerosos y ramas en toda su longitud. Herbáceas son tallos no leñosos y de menor tamaño. Y aquí vienen unos ejemplos. Estas son las semillas que nos comemos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Lo verde, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La oliva, el olivo. Fíjese que ponen el olivo porque es uno de los árboles, quizá es el árbol que dura más. Hay olivos que duran hasta más de 1000 años. Este es el árbol que tiene más longevo, más tiempo, ¿no? Ese es muy importante. Esta es la ciruela a la derecha, el fruto, la ciruela, la semilla, comúnmente llamada hueso. Observa que hay una semilla dentro de cada fruto. Las angiospermas también es el almendro, que también son frutos, surgen de una flor, punto. ¿Cómo se clasifican las angiospermas? Clasificación. Dicotiledóneas, semillas que poseen 2 cotiledones que originan las primeras hojas, raíz axonoforma, una raíz principal que se ramifica en otras secundarias. ¿Qué significa axonoforma? Tenemos la raíz, la parte principal, no la vemos nunca, no la vemos, ¿no? Va hacia abajo, pero se ramifica. Hay raíces que van como terrestres, hay raíces que se esparcen como si fuera un agua. Hay diferentes tipos de raíces, ¿no? Las hojas son variadas y nerviaduras, o sea, las hojas pueden tener, cuando dicen nerviaduras, son las formas de las hojas. El esqueletito que vimos dentro de una hoja, o en la hoja, en la parte del embeso, o sea, la parte de arriba. Corolas son 4 o 5 pétalos o múltiplos de ellos. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar una flor y los pétalos son 4 y siempre va a ser 4, 8, múltiplos de 4 o múltiplos de 5. No vamos a encontrar otro tipo de puros alternados, no se van a encontrar. Y aquí están algunos ejemplos de la planta dicotiledónea, ¿no? Las monocotiledóneas tienen un solo cotiledón. Cotiledón es como una raíz chiquita que nos ayuda a crecer, ¿no? Fíjense, la corola tiene 3 pétalos. O sea, aquí no vamos a encontrar ninguno pares. Todos son nones. 3, sí, 3, ¿cómo dice? Múltiplos de 3. Bueno, sí va a estar el 6, ¿no? La cebolla, el tulipán, la palmera, el palmito, etcétera, ¿no? Y aquí está el clásico maíz en monocotiledóneas, ¿sí? La cebolla, yo creo que está la gladiola, no sé. Y tenemos otras plantas herbáceas que son como las usamos en los jardines de las casas. No es el helecho, no es el helecho. Son otras plantas más vistosas, pero si se fijan aquí aparece la palmera. La reproducción. En el caso de la reproducción, las flores son órganos reproductores de plantas. Quiere decir que la reproducción de los árboles o de las monocotiledóneas, ¿cómo se dice? De las angiospermas, está en la flor. En la flor, una flor completa tiene envoltura florales o perianto, que es el cáliz, es la parte externa de la flor, o sea, la parte de abajo, lo verdecito, y conjuntan hojas verdes llamados sépalos. Es como decir el tronquito, el bulbito, el tronquito tiene unas hojas verdes que se llaman sépalos. Las de arriba se llaman pétalos, ¿sí? Luego tiene la corola,
Forma un círculo concéntrico al cáliz y está formada por hojas especializadas coloreadas llamadas pétalos. Suelen ser de colores vistosos para atraer a los animales y la base del pétalo, de cada pétalo suele haber un nectario, o sea, donde la mariposa, el colibrí, todos llegan y extraen el néctar de la planta, ¿sí? De la flor. Y un recipiente con néctar para atraer y recompensar a los polinizadores, o sea, los insectos. Y aquí está, en el caso de la flor. Quiero que vean este dibujo que está aquí. Aquí está el lóbulo, todo es el ovario y estos son los óvulos. Este dibujito está aquí. ¿Lo ven? Lo voy a borrar. ¿Sí? Esta es la parte reproductora femenina. ¿Sí? Entonces quiero que vean el androceo, o sea, lo que nosotros le llamamos los estambres de la flor. Y tiene un filamento que se llama antera, que todo esto constituye el pistilo. Miren, vean el dibujo aquí. Pistilo. El pistilo es toda la base que está aquí, donde está el órgano reproductor. Entonces aquí llega y en esta parte que está aquí al centro es donde se hace la reproducción. ¿Sí? Es donde sucede la reproducción para poderse diseminar la cuestión de la reproducción que se hace en una planta angiosperma, ¿no? Los órganos reproductores, los masculinos, están en el estambre, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá, el estambre viene siendo este puntito que está acá arriba. ¿Lo ven? Entonces, el filamento sostiene y eleva la antera para favorecer la dispersión. La antera contiene los granos de polen. ¿Cuál es la antera? La antera, aquí está. Aquí está la antera, pero hay un recuadro en esta parte, que está la antera. Y ahí apenas se ven los granos de polen, ¿sí? ¿Y dónde están? En el estambre, ¿sí? El femenino es el pistilo, que sería todo lo verde, que también se llama gineceo. En la planta se llama gineceo, el femenino, y androceo, el masculino, para que lo entiendan de esa forma. Aquí está gineceo, androceo. Entonces, el estigma, ya viene el estilo cuello que conduce el estigma al ovario, el ovario donde ocurre la fecundación y el desarrollo de los embriones, del embrión, ¿sí? Muchas flores contienen todas las estructuras, flores completas, hermafrodita. Mire, a ver, alguien que me recuerde que nos quedamos en la flor para mañana, ¿sale? Porque quiero mostrarles otra diapositiva. La estructura de los huesos, ¿sí? Aquí espero que no batallen, ¿sí? Una forma de que nosotros nos aprendamos esto, una forma que nos aprendamos estos nombres, es irte y ver el dibujo. Yo relaciono el dibujo, la histología del hueso, vean las partes, entre la parte del medio de un hueso se llama diáfisis, ¿sí? Y los extremos, epífisis, punto. Lo demás no les interesa, no se preocupen, ¿sí? Pero ¿qué contiene todo esto? ¿Sí? Y las células son los tipos de células. Tienen si se fijan, todos dicen osteo, 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 osteo. ¿Sí? Y hay una diferencia en la segunda palabra. Es una forma de poderse aprender. Ya se acaba, muchachos. Lo voy a dejar de compartir. Y estuvimos 16. La sesión se grabó. Es el reino vegetal. No está terminado. Quiero ver el sistema óseo mañana y terminar el sistema vegetal y el óseo. Nos vemos mañana y agárrense el jueves y viernes. ¿Sale, vale? Aguanten jueves y viernes. Bye, bye, muchachos. Cuídense. Muchas gracias. Ándale, pues. Bye. Después les comparto todo.